Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos estudiar el versículo 35. Jonadab dijo al rey: mira, ya vienen los hijos del rey. Ha sucedido exactamente como tu siervo había dicho. Miremos un poco el contexto bíblico, en qué situación nos encontramos, que ya hemos iniciado nuestro estudio de este capítulo, que es muy interesante. Se sitúa, queridos amigos, este versículo 35, inmediatamente después del asesinato de Amnón por Absalón. Y esto lo había hecho Absalón como venganza, porque Amnón había violado a su hermana, Tamar. Lo habíamos visto ya en este segundo libro de Samuel, capítulo 13. David, al escuchar rumores confusos, cree que todos los hijos habían muerto. O sea, esta es un poco la historia. ¿Se acuerdan que Absalón había invitado al rey incluso para que vayan todos los hijos? Y especialmente le pide y le dice, ¿verdad?, que se vaya Amnón. David por Anduyo, Maná y Potala, Amnón, la Joa, Ecatuetea lleva. Pero como eran todos los hijos, y claro, él hasta está contento, diríamos, como diciendo, bueno, esta es una buena manera para que ella, bueno, se pueda, la familia, ¿verdad?, esta familia se pueda volver a unir ante situaciones, 2 años que había ya sucedido de todo esto, y por lo tanto ahora tenemos que dar un paso importante en la vida de unión ya europea. Porque seguramente que quedaron vestigios de esa situación bastante difícil por la que pasó la familia del rey David. El hecho de que Amnón había violado a su propia hermana, a Tamar. Tamar se va en silencio, se va calladita y bueno, vive con su hermano Absalón. Pero bebé, como David tampoco no había tomado cartas en el asunto, oye, ya antes vas a beber. Una de las características principales de David en cuanto a que fracasó también David, es decir, no llevó por Ambaya, lleva muchas cosas, hizo maravillosamente, y por eso es que David es considerado el máximo héroe, ¿verdad? Dentro de la Biblia lo encontramos así, dentro del pueblo judío. Pero también tiene sus flojeras, tiene sus limitaciones, y una de sus flojeras era esta. Se le presenta a David así medio misericordioso excesivamente. O tal vez, si no es la misericordia lo que se puede ver allí, lo que se nota en David es su falta de asunción o de determinación, esa es la mejor palabra, determinarse ante los problemas o las dificultades. Pero recordemos que esta partecita nosotros la estamos viendo ya después en una segunda parte. Porque a David, del primer libro de Samuel, lo veíamos muy determinado, incluso cuando va asumiendo el poder, una vez que es el rey de toda Israel, la unificación de Israel, y por eso es que a David le aplauden y lo quieren y lo aprecian y lo tienen aquí como el ídolo y el héroe máximo. Sin embargo, parece que el poder mismo lo va corrompiendo se lo nota medio flojo, ¿verdad?, en sus decisiones. Y eso es lo que el autor sagrado después va a insistir continuamente. Un David que deja pasar las cosas, un David que no actúa en el momento determinado. Y ahora estamos viendo cuál es la situación en la que se encuentra la familia. Entonces, cuando había sucedido la muerte ya de Amnón, de manos de Absalón, que le dice, bueno, a los sirvientes, bueno, ahora actúen, y le matan ahí a Amnón. Ahora con Jonadab se irrumpe, personaje clave, que es el sobrino de David, hombre muy sagaz, dice, el mismo que antes había aconsejado a Amnón cómo engañar a Tamar. Ahora, este texto funciona como un momento de aclaración. No fue una masacre indiscriminada, sino que fue un acto selectivo y premeditado. Porque, a ver, entonces, todos los hermanos del rey, todos los hijos del rey, todos los hermanos de Absalón, de Amnón, como familia. Pero aquí había
algo bien pensado, bien tramado, algo bien selectivo en cuanto a la muerte de Amnón, bien premeditado. De un aspecto teológico, queridos amigos, este versículo nos revela que el mal no surge solo del impulso, sino que también el mal surge de la inteligencia mal usada, capaz de prever, planificar y justificar la violencia. Es decir, que Absalón 2 años tuvo tiempo para ir premeditando, para ir viendo, y como decíamos, que no surge solamente de un impulso. Tal vez al comienzo ella lleva en impulsivo y ya por ser que ella lleva la hermano contra. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que él utiliza la cabecita, utiliza la inteligencia, piensa, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Necesito verdaderamente entonces vengarme, en síntesis, ¿verdad? Y entonces comienza a premeditar. Medita antes de realizarlo, ve ahí se viene la premeditado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy con este versículo 35. Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha sucedido lo que decía tu servidor. Es decir, sucedió eso mismo. No es que le han matado a todos los hijos del rey, sino que fue de una manera premeditada, fue de una manera selectiva. Aveña de ella pota pe fiesta pea, aveña de ella pota, yaucada yoca vino, cuando pago a su hijo ahí yo les voy a dar una orden y ustedes van a actuar ahí. Y le van a matar a quien, a Amnón. Es decir, la orden está bien clara y está bien dirigida, no es así a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, dentro de nuestro contexto histórico de esta narración, queridos amigos, en la corte davídica, los banquetes reales eran escenarios políticos, alianzas, traiciones, decisiones estratégicas, como siempre, ¿verdad? En una mesa, ¿verdad? Nos sentamos, mesa de trabajo y haya la gente, o si no, un almuerzo de trabajo, un banquete de trabajo y de decisiones. Pero aquí, toda clase de decisiones, ¿verdad? Alianzas en una forma positiva, o si no, también traiciones negativas. O también de decisiones estratégicas de guerra, de combates. Bueno, Absalón entonces aprovecha un contexto legítimo, la esquila del ganado, ¿verdad? Porque aquí sí o sí es una fiesta, entonces ya aprovecha. Y nosotros podemos justificar. Y Andeica Tuñan Botado y Chubecuera lleva a través de que es una fiesta que estamos ofreciendo por la esquila del ganado. Y así vamos a ejecutar nuestro plan. Peñan de ella calcular y nada, peñan de ella ya posea. De un aspecto histórico, Jonadab representa al consejero cortesano. Es decir, Jonadab es el que observa, es el que informa, está muy informado y cuapaitégina, por eso representa a ese consejero artesano que mira todo, conoce todo, va informándose de todo para después transmitirle ciertamente al rey. Pero el problema de Jonadab es su moral. Es entonces una moral ambigua, o sea que juega a dos puntas. Oñandella ella veñaneñe Jonadab es un todo vamos coin. Entonces, queridos amigos, esto es lo que sucede aquí, ¿verdad? O sea, es muy ambiguo. No actúa directamente, pero sabe lo que ocurrirá. No ya puede hoy, sino que le manda a hacer.
¿Se acuerdan que le dijo a Amnón, vos, querés acostarte con tu hermana, con Tamar? Bueno, fingí que estás enfermo, iré al rey, a tu papá, decirle, ¿sabes qué? Estoy añadiendo ahí, Eremina, fulanita Eremina, Tamar, tú ya atender, tú cocinas, ¿viste? O sea, todo como en familia, pero el astuto, el furbo, como dicen los italianos, de una moral ambigua es justamente Jonadab. Él no actúa directamente, pero sabe lo que ocurrirá o cómo tiene que hacer. Estos son los famosos consejeros, ¿verdad? Que siempre acaba de aconsejar. Yo creo que no interesa, va a bandeja japonesa, pero la cuestión es que pepe japota. ¿Dónde tú hay? Porque cuando tú hay algo consejero minte. Entonces, pemondan unas elecciones, bella popea, moya, popea. Ya gana cero, ya popea, ya dividí, ya voy fulano, ya moito, señora, no me acuerdo hoy, ya te hoy, y así, ¿verdad? O sea, el consejero apunta por ahí. Hoy cualquier campaña política, entonces, güey, no sé, grandes consejeros, grandes empresas que te hacen el estudio, ¿verdad? Del mercado. Hoy en día actuamos así. O sea que incluso queremos influenciar, ¿verdad?, en las personas y sacarles en realidad de su libertad y de su capacidad de observación y de su capacidad de reflexión. Y entonces le vamos bombardeando de todo un poco. Añade, ñane tiendiga ahí, lleva, añade, ñamaña, ku piraisa, ñamoía, pese ñaina ve, ñamaña, anda ya pues, la ya pona, anda ya puro la ñane acá. Entonces Jonadab es el que está actuando de una manera ambigua, moralmente es una persona ambigua. Ahora, este relato, queridos amigos, refleja una monarquía debilitada internamente. Cuando nosotros necesitamos, ¿verdad?, de muchos asesores que pega que amo y cada uno que dice lo suyo y siempre con una asesoría que lo que busca es simplemente, va a asesorar, a la vez cago va isha pandé, reñe moitas en donde pecuera y gato esa pantalla lleva, de reñe moi bebé y que todo el mundo te aplaude y te quiera, ¿entiendes? Y eso no hace falta, porque la andela ella popona o la ella pona, de nico tenéis ni marketing. Tu marketing es tu moral. Tu marketing es el cumplir tu misión y tu función. La gente conseguido mañana ya, cuando la añade de intendente, mira un poco qué bien, che. Mira cómo sabe administrar los bienes de nuestra municipalidad. Mira cómo están nuestras calles, nuestras veredas. Mira cómo está entonces todo el servicio público. Mira cómo la gente verdaderamente es honesta. Mira, che, ya no hay más ningún planillero ni politiquería ¿verdad? El día en que suceda eso, a eso le vamos a llamar reino de Dios, ¿entiendes? A eso le vamos a llamar reino de Dios. Mientras tanto, vamos a llamarle reino del fulano de tal que hace lo que quiere. Y entonces esto es importante porque refleja una monarquía totalmente debilitada internamente. El pecado que no ha sido juzgado, porque David con Betsabé, es lo que genera esa cadena de la violencia familiar. No hay solución. Y entonces aquí viene Amnón, de tal palo, tal astilla y Shaguaina. Y entonces actúa de la misma manera que su papá. Y con su propia hermana, peor todavía. Para decir que dentro de la familia es donde encontramos esa corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este
capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versículo 35. Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha sucedido lo que decía tu servidor. Bueno, de un aspecto cultural antropológico, recordemos que la cultura semita, la venganza por el honor ultrajado era socialmente comprensible. Era comprensible, o sea, podemos hacerlo por ese honor ultrajado, y en este caso, su misma hermana, Tamar. Entonces Absalón está queriendo vengar algo que le hicieron a la familia, le hicieron a él. Por lo tanto, era comprensible. Aunque no era necesariamente justa esa acción. Sobre todo ante Dios eso es muy injusto, ¿verdad? Pero mirando antropológicamente, el texto muestra algunas figuras humanas. En primer lugar, David, que es un padre paralizado, está confundido incluso por el dolor. Está confundido por el dolor y por esa situación que se está viviendo. Absalón, el hijo que calla, pero que acumula resentimiento. Es decir, está maquinando una venganza. 2 años, dice, después de 2 años, pues él realiza esto. Quiere decir que premedita durante 2 años una preparación para asesinar con frialdad a su hermano Amnón. Y luego le tenemos aquí a Jonadab, siempre dentro de la familia, porque es el sobrino de David y que es su jefe o persona de confianza, es el que le va a decir lo que tiene que hacer, su consejero, su asesor. Y entonces Jonadab es el observador inteligente que lee la realidad, pero no sana ninguna enfermedad. Al contrario, es como que nosotros decimos le mete más leña al fuego, o si no, es como que quiere apagar el fuego y le mete alcohol o le mete nafta. Entonces diga, tú en la nafta, ve el alcohol, ve el fuego. Entonces, es decir, él le está haciendo todo lo contrario, sino que está avivando más la situación de injusticia. El drama no es solo el crimen, sino la incapacidad de detenerlo a tiempo. Entonces, queridos amigos, cualquier drama, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿dónde está la preocupación aquí del autor sagrado? La preocupación es la incapacidad, en este caso es la incapacidad del mismo David y de la misma familia de detener nada más y nada menos que ese crimen que se ha producido. Ese crimen que luego son así totalmente incapaces de detenerlo con el tiempo. En lugar de detenerlo, en lugar de apagarlo, ¿se acuerdan? Y esta es una de estas claras maneras de presentar. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Una de ellas es el yadá, es decir, el amar, saber decir. Amar yadá. Amar yadá implica conocimiento profundo. Y Jonadab eso es lo que tiene. Jonadab tiene un conocimiento profundo, tiene una perspicacia, este conocimiento profundo que no es superficial. Amar no es solo hablar, sino que afirmar con autoridad. Entonces, queridos amigos, aquí también nos hace una definición de esta misma palabra, lo que es el amar. Amar es el decir, pero no va a ser solamente decir las cosas, sino que el decirlo con mucha autoridad. Amar no es solo hablar, sino afirmar con autoridad. Jonadab no especula, sino que interpreta correctamente los hechos. Conoce sin actuar, puede convertirse en complicidad silenciosa. Conocer, queridos amigos, porque yo conozco la realidad, sin actuar, esto puede convertirse en una complicidad, porque hay pero sin actuar, entonces se vuelve, aquí en este caso, complicidad silenciosa. De un aspecto antropológico, el ser humano puede entender el mal y aún así no enfrentarlo.
porque el hombre, mañana y ya, nosotros somos muy sensibles, esa vaina, pero preferimos alejarnos da yeikena, da yayapuila yayapona para enfrentarnos y terminar el mal. Hay otra palabra, queridos amigos, que es la palabra que ha sucedido. Yahá. Yahá expresa un hecho consumado. Yahá. Y de aquí también va a venir después el nombre de Yahvé, incluso, el que es, el que fue y el que será. Y aquí también, el que fue, ¿verdad? Lo que sucedió, bíblicamente indica que lo planeado en secreto ya se ha hecho historia. Peñandella ya posea, ya pomagato. Hoy, coma es, ya yucama, ya pomala, ya calcula, teológicamente muestra cómo el pecado oculto termina manifestándose, porque esto lo lleva adentro, la ley daimónina por dentro, que no aguanta. Pero ya lo haremos. Entonces teológicamente nos muestra que todo lo que es oculto, no solucionado interiormente, después explota, queridos amigos, manifestándose. Y por último, humanamente revela que el tiempo no cura lo no sanado, solo lo va madurando cada vez más y cada vez más, pero de una manera negativa, ¿entienden? El tiempo humanamente entonces no cura las heridas, queridos amigos, si es que uno no los asume. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. No era todavía eso. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro curso bíblico de todos los días, el segundo libro de Samuel, capítulo 13, hoy con el versículo 35. Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha sucedido lo que decía tu servidor. Jonadab aquí aparece como el asesor, ¿verdad? El asesor de David. Le dice, ¿verdad? Es el hijo de su hermano, ¿verdad? Y por lo tanto lo conoce muy bien, es el sobrino de David, este muchacho. Entonces lo tiene como asesor, lo tiene como aquel que le va indicando qué es lo que tiene que ir haciendo él mismo como rey. ¿Cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, que podemos aprender de este capítulo 13, versículo 35. En primer lugar, el silencio de David ante el pecado permitió que el mal creciera. Permite que el mal creciera. Al final de cuentas es una manera de que nosotros, de una manera como nosotros estamos permitiendo, porque es casi como aplaudir, o es casi como decir, sí, está bien, pellapógato, ¿entienden? Y entonces está permitiendo que el mal vaya creciendo. Está permitiendo que el mal vaya creciendo. El guardar silencio y no decir nada. Una segunda enseñanza es que la inteligencia sin virtud puede convertirse en instrumento de destrucción. La inteligencia sin virtud, queridos amigos. Porque ni inteligente por mala lleva. Y hay mucha gente así, queridos amigos. Ni forma por nada, o aves, o amor, está unido, o estudiado, y cuaje, tamba, Pero, queridos amigos, si no hay una virtud detrás de esto, ese deseo de servir, esa virtud de la honestidad, esa virtud de que las cualidades que Dios me da es para poner al servicio de mi comunidad, entonces va a llevar.
esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría que yo traigo, ¿qué hago? Lo convierto en un instrumento de destrucción. ¿Destrucción para quién? Y destrucción para la comunidad, destrucción para la familia, destrucción para el orden dentro de la comunidad. ¿Por qué? Y porque utilizo mi inteligencia a favor mío. A favor mío. Y entonces ahí voy utilizando y voy encaminando de acuerdo a lo que a mí me interesa y no mirando el bien comunitario. Una tercera enseñanza es que el dolor no expresado se transforma en violencia planificada. Dolor no expresado es una violencia planificada. Es decir, la ñandé, ñañamindo ñañembe su uno, ñañembe su veina, pero donde ya puela ya puana, y entonces se transforma directamente ese dolor en una violencia planificada. Porque se hemos renegado, porque ya posee, o sea, no hay una paz interior. Entonces estamos ahí, planificando violencias. Un cuarto elemento es que Dios permite que la verdad salga a la luz, aunque sea por labios ambiguos. Salga a la luz, queridos amigos, y esto es fundamental. ¿Por qué? Y porque es consecuencial, es como que oscapulla, oscapú. Si nosotros no encauzamos, si nosotros no decimos la verdad, lo que estamos haciendo es incubando. Estamos incubando, después llega un momento en el cual se va a romper ese cascarón. Por eso es importante que la verdad salga, aunque sean labios impuros. Pero la verdad tiene que salir. Ya hay cuara. Anila, pum, aparecente esa, pues anda ya hay cuay. Anda ya llegue a veima uno con el otro, porque es porque anda ya hay cuay, animábalo, o animábalo, yo bebé. No todo el que entiende lo que pasa está mal del todo. Esto, por ejemplo, es importantísimo. No todo el que entiende lo que pasa, porque pilla baiteina, pealo y coa, peana y pona ese doy coa baiteina. Pero eso, no todo el que está del lado del bien, del que está del lado del bien. No todo el que está del lado del bien. Así que, queridos amigos, esto es importante como una quinta enseñanza. Todo el que entiende lo que pasa, la observación es fundamental, queridos amigos. Ya mañana, ya eshana, ya porandúana, ya guatana, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también a crecer, ¿verdad? A crecer como comunidad y a ser también responsables siempre como comunidad. Pero eso va a depender siempre de entender lo que pasa. Ya mañana, ya guapilla, calcula ya. Y por eso que es importante entrar en esta reflexión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y cómo nosotros podemos encaminar las cosas negativas, las cosas que no han salido tan bien. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.